Grupo Óptico Ecuador está comprometido a darte la mejor atención en salud visual. Contamos con tecnología de punta y le ofrecemos una atención óptima y personalizada. Ser expertos en optometría no consiste en mejorar la vista de cada persona, consiste en ver las necesidades de cada paciente. Por eso, te ofrecemos los servicios de examen visual computarizado, lentes bifocales, progresivos, antirreflejo, fotocromáticos, lunas en cristal y plástico, lentes Transition, lentes de contacto. Contamos con marcos para damas, caballeros y niños y gafas en las mejores marcas. Estamos ubicados en la avenida Cardenal de la Torre, S15-86, frente al UPC, o contáctanos al teléfono 099-84-4608. Atendemos de 9 de la mañana a 18 horas. Realizamos brigadas médicas fuera de Quito y le obsequiamos lentes de lectura. Realizamos convenios con colegios y empresas. Grupo Óptico Ecuador, tecnología que ama su vista. Yo voy camino de Belén. Hola, soy Paola Huelutuña de tu programa Desarrollemos Habilidades. El presentador de Estrella de la Mañana, donde no se puede mentir, Ilich Romero Atarihuana. Hola, Cristian Piedra te saluda TDRMA. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Ronald Fernández. ¿Cómo están mis queridos amigos de Sociality? Soy Ceci Belvaca. Soy Jaime Smith Puente de su programa Momentos Místicos. Soy Stephanie Cajamarca de tu programa Terapias Alternativas. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Natalie Reina, la voz de los Andes. ¿Qué tal amigos? Yo soy la doctora Jimena Yan. Hola, ¿qué tal? Te saluda Dayana Pita. Hola, ¿cómo están? Yo soy Javier Puente del sector estratégico. Hola, ¿qué tal mi linda gente? ¿Cómo están? Yo soy Brumel Esencia. Acá te saluda Reina Falconi. Ya saben, quiero invitarles a este nuevo 2024. Que tu familia sea tu motor para seguir creciendo y que frente a todas... Después de todas las adversidades nunca te rindas. De salud, prosperidad y sobre todo la unión de trabajo. Estos son los deseos de quienes conformamos Radio Evolución Comunitaria. Próspero año nuevo de parte de Evolución Radio Comunitaria y de todas las radios aliadas. Paz reina en sus hogares, ya saben. Nosotros venimos totalmente recargados con nuestra Radio Evolución. No se olviden de compartir, darle like y comentar. Y que nos ayuden a seguir mejorando en el año que viene. Y sobre todas las cosas, vive en paz y ten una larga vida y prosperidad. Muy buenas tardes, queridas familias de Evolución Radio. Para mí es un honor estar con ustedes compartiendo un domingo más, siendo las 17 horas con 4 minutos, hoy 28 de enero, ya terminando este primer mes del año 2024. Estamos acá prestos a seguir dando un poco de información económica sobre por qué las crisis financieras se dan cada 100 años, ese es el tema de hoy, y sobre todo, pues, ¿por qué se crean esas crisis? O sea, ¿cuál es el detrás de esto? O sea, porque nada nace por nada, sino todo nace por algo, ¿verdad? Y eso es lo que ciertamente vamos a ver nosotros esta tarde, y escuchar y ver que realmente esto es algo muy importante de conocer, porque siempre marcan una cortina de humo con información mediática, noticias mediáticas, falsas noticias, fake news, entre otras cosas, ¿no es cierto? Que te lanzan esa cortina de humo, pero detrás de eso están fraguando algo. Y cuando sale a la luz, mientras uno está metido, qué sé yo, en futbolizado, en deportes, en conciertos, nos meten todo lo habido y por haber para que la gente esté distraída en esos sectores, mientras que por debajo se está cocinando algo.
para perjudicar a la sociedad, para perjudicar a un país. Entonces, ciertamente, entre otras cosas, vamos a ver esto, algunas cosas que realmente nos debería importar y por qué nosotros deberíamos interesarnos, sobre todo en el tema de, de conocer esto que es las crisis financieras. Entonces, dicho esto, entonces, ¿por qué hay crisis financieras cada 100 años? Aquí podemos nosotros ciertamente hacer una analogía desde el año 1720, ¿no es cierto? Más o menos, pero por ahí va este tema. En 1720 se dio el tema de la fiebre, o, si no estoy mal, la fiebre negra, ¿no es cierto? En donde hubo un cambio trascendental entre el 1720 a 1820. Entonces ya hubo una forma de industria, una forma de cómo cambiar el mundo como tal. Y si ya vamos en el 1820, vino el tema del cólera. Ahí ya hubo todo lo que era el tema de imprenta que no existía en ese momento, que todo se hacía manualmente. Se creó la imprenta, la máquina de vapor, el transporte ya, en donde, por ejemplo, el tren como tal se podría transportar toneladas de hierro, minerales. Entonces se abarató costos, se bajó el tema de mano de obra, entre otras cosas. Ya en 1920, pues vino la fiebre española, en donde se transformó totalmente todo el tema eh, de, de cómo era el tema de transporte, ¿no es cierto? Ya fue máquinas mucho más sofisticadas. Y si ustedes hacen una historia, porque si yo les empiezo a contar esto, me voy de largo de cómo pasa. Y ciertamente, desde el año, y en el 2020, miren, vino este tema de, de este, de este virus, de este bicho que nos sembraron también y que nos enmascararon y que nos encerraron y que fue dicen ahí, ya vamos a ver más adelante, la peor crisis financiera del globo que ahora mismo estamos afrontando. Entonces, o sea, hay que analizar esto y sobre todo los que han hecho los grandes gurús de economía, han aprovechado de estas crisis para sacar una ventaja de esto. Y ciertamente, ya veremos cómo, por ejemplo, en el tema uno de algunos de ellos, marcarles Robert Kiyosaki, en el 2008, en donde nace una nueva alternativa para que ya dejen de manipular los bancos centrales de la economía y dejen de manipularnos los gobiernos la economía. Nace una nueva alternativa. Ahora mismo Bitcoin no tiene ni sitio, ni estado, ni nada. Simplemente él se maneja bajo el reglamento que el mundo como tal, el mercado como tal, lo marca. Lo quieren bajar, pero no lo pueden, porque eso ya está bien arraigado. Ya lleva más, estamos hablando de más de, a ver, qué sé yo, casi lleva 14, 15 años ya sembrado en la economía. Y esto, terminarlo, solo que hagan un apagón de todo y que borren todas las memorias y vuelvan a resetear como estaban preparados. Ha habido 3 intentos de reseteos, 3 intentos, y no han podido. Porque detrás de estos malas gentes hay buena gente que no va a permitir ese tipo de cosas. Pero ese es un tema ya de otro programa. Entonces, ¿por qué estas crisis? La idea de que hay crisis financieras significa aproximadamente cada 100 años. Es una regla fija, no es una regla fija ni un patrón. Eh, que nos dice, miren, justamente en tal año, en tal fecha, esto, sino que esto puede ir cambiando. Sin embargo, a lo largo de la historia de la economía, ha habido episodios de crisis financiera importantes que parecen repetirse por cierta regularidad y con variación en la duración y la intensidad. Algunas razones que voy a presentar aquí pueden ser, por ejemplo, ciclos económicos, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Como esa curvita, vamos a hacerles aquí justamente para que vayamos entendiendo. Estos son los ciclos económicos. Entonces, todo lo que sube tiene que bajar y todo lo que baja tiene que subir.
¿sí? Entonces, asimismo es lo que pasa acá, los ciclos económicos que nos permiten ver que esas experiencias económicas que sube el dólar, eso se maneja en las bolsas de valores, ¿verdad? Y todo esto sucede por algo, porque hay algo detrás que presiona. Por ejemplo, si digamos que eh, Juan Pérez habla de que la economía global va a bajar, nadie le para bola. Pero si habla Donald Trump o Bill Gates o Elon Musk, personas influyentes dentro de la economía del globo, dicen, ¿saben qué? Algo va a pasar en el mundo, automáticamente o sube la economía o baja las cotizaciones de bolsas de índice de todo tipo. Porque ellos tienen, ciertamente, cuando hubo el tema de Bitcoin en el 2021, cuando estuvo en $64,000, Elon Musk, cuando estuvo, sí, ya bajó a $60,000 aproximadamente, si no estoy mal. Él dijo, no va más Bitcoin. Yo con Bitcoin me divorcio y estaba a punto él de comprar ciertamente Twitter, ahora X. Entonces, ¿qué pasó? Cuando dijo eso, boom, se bajó Bitcoin a 40, perdón, miento, estaba en 50,000. Ya bajó de 64, bajó a 16 puntos o 14 puntos y ahí bajó a 40,000. Y siguió esa bajada hasta llegar a 15,000 puntos o $15,000 el precio de Bitcoin. Y luego nuevamente de esa caída tuvo su repercusión alcista. Ahora mismo está Bitcoin a un precio de 42, $43,000. Entonces, esas cosas, esos ciclos que son parte de esa recesión, que son parte de la economía, nos afectan a los pequeños inversores, por supuesto que sí. A los grandes inversores, a las ballenas que les llaman, ellos son los que realmente manipulan este tipo de cosas. Memoria colectiva y complacencia. Después de una crisis financiera, la memoria colectiva puede hacer que las instituciones financieras y los participantes del mercado sean más cautelosos durante un tiempo. Sin embargo, con el tiempo, la complacencia puede volverse a establecerse y olvidarse y los riesgos y etcétera, ¿no es cierto? Y no, esto que no, así somos los seres humanos, siempre cuando nos va bien ya nos olvidamos de que puede haber una crisis, sino que tenemos que ser muy analíticos, tenemos que ser muy perspicaces para poder nosotros ver cuál será la próxima medida económica o crisis financiera que le llaman, o es ciclo, esos ciclos. Cuando sube, yo compro barato para venderlo caro, porque aquí va a tener una caída, compro barato y aquí lo vendo caro. Compro barato y aquí lo vendo caro. ¿No es cierto? Pero esto no está fácil. No es porque ya aquí llegó, aquí va a llegar y aquí vendí y ya. No. Esto es como universidad, esto es aprendizaje, esto es conocimiento. ¿Ok? Número 3, innovaciones financieras y exceso de riesgo. A lo largo del tiempo se desarrollan nuevas formas, instrumentos financieros y estrategias de inversión. En algunos casos, estas han desarrollado pueden llevar a excesos de riesgo y prácticas financieras riesgosas. ¿Qué significa esto? O sea, cada vez que existe una crisis financiera, vienen las innovaciones. Ahora mismo, en estos últimos tiempos, estamos de moda con la inteligencia artificial que están manejando bancos y etcétera. Estamos hablando de un sistema financiero quantum que también es muy importante hablarlo. Ya estamos hablando de cómo se van innovando, cómo va cambiando el mundo de una manera impresionante. Globalización y contagios, eso es lo que ya justamente hablamos sobre el tema de las pandemias que nos venden, que nos hacen meter miedo, que esto, que lo otro, y cada vez nos quieren cerrar. Ahora mismo ya dicen que nuevamente se está mutando el nuevo bicho que viene por ahí. Por favor, les digo yo muy sinceramente, no creamos en eso, no creamos en eso, sino abre tú y conoce tú realmente lo que viene.
para ti, porque si nosotros nos metemos miedo y los gobiernos acolitan todo eso, es porque realmente, o sea, no tienen claro el panorama de cómo es ser un administrador en un país, en una ciudad, en un estado, etcétera. ¿Ok? La regulación insuficiente o ineficaz. La falta de regulación adecuada a la ineficiencia de regulación existente puede permitir prácticas riesgosas sin comportamientos irresponsables de un mercado financiero. Todos estos 9 síntomas o estos 6 síntomas que yo les he presentado son parte de ese sistema loco que nos han presentado. Pero también, o sea, como les decía a ustedes, para eso también hay formas de cómo enfrentar estas crisis. Aquí lo voy a hacer de una manera rápida porque más adelante quiero compartir algo más con ustedes. Por ejemplo, la diversificación de inversiones. ¿Cómo puedes tú diversificar? ¿Cómo puedes tú ver, mitigar esos riesgos, esas crisis financieras? Si no va con uno, va con otro. Si no va con otros, va con otro. Pero abre puertas a las acciones, a los bonos, bienes raíces, al trading, entre otras cosas. Bueno, hay un montón de cosas. Yo en reiteradas ocasiones les he mencionado, si es que ustedes quieren un poco conocer de esto, comuníquese a Evolución Radio, comuníquese con este servidor para uno poderles guiar y para que usted puedas tener un poco un camino claro de cómo tener una educación financiera y ver qué opciones más precisas y sobre todo que vayan contigo, lo puedas hacer. Reservas de emergencia, eso es muy importante, tener una reserva, como por ejemplo, digamos, una cisterna de agua, donde si el agua no hay, tú tienes esa cisterna de agua que te va a ayudar a mitigar esos tiempos de corte de agua. Lo propio de luz, si no tienes luz, tienes una planta para que mitigue justamente esa ineficiencia de electricidad que va a durar horas o a veces días. Gestionar deudas. Sí, eso es otro muy importante, reducir las deudas y gestionar de manera responsable, es decir, no tener préstamos demasiadamente altos donde el banco te esclaviza con interés o interés. Claro, para ellos es súper chévere engancharte con un préstamo, súper chévere engancharte con las líneas de crédito a vida y por haber y con tarjetas de crédito sobre todo, pero el momento que tú vas pagando mes a mes esa deuda que de 1,000 se puso en 5,000, por poner un ejemplo. Actualización y la revisión del presupuesto. Siempre tienes que tú ver, manejar cuáles son principalmente tus gastos y tus ingresos. ¿Qué pesa más, tus gastos o tus ingresos? Si pesa más tus gastos, tú siempre vas a salir con saldo rojo, ciertamente mes a mes, porque tú de pronto estás gastando en algo que no es necesario para tu vida. Por eso tienes más gastos que ingresos. Pero si tus ingresos son más altos que tus gastos, entonces ahí siéntete tranquilo, pero siempre tienes que cuidar eso, ¿sí? Desarrollar las habilidades adicionales, mejorar y diversificar habilidades profesionales, puede aumentar. Esto se llama educación que tienes que siempre estar actualizando, siempre tienes que estar viendo qué alternativas, aparte de tu trabajo, alternativas que te puedan ayudar en tu economía. Un seguro adecuado, un seguro de vida, ahora mismo hay un abanico de seguros que te pueden ayudar a ti, cuidar tu familia, tu carro, tu casa, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Número 7, mantener una mentalidad de largo plazo. Ciertamente es muy importante eso. No vayas tú a tener que yo ya invertí mi dinero y cada semana voy a tener el 2, el 3% cada quincena o cada mes. O sea, no. Sabemos que nuestras inversiones en primera instancia nacen como un pasivo que a mediano y largo plazo nos van a dar esos activos y esas recompensas que nosotros estamos esperando. Busca asesoramiento financiero. Si tú eres una persona que desconoce, no sabes qué es inversión, qué es esto, qué es lo otro, qué es... Bueno, el lenguaje financiero es muy amplio. Desconoces eso, asesórate muy bien con personas que realmente conocen del asunto. No te asesores por cualquiera que te diga, mira, si tú das 1,000, yo te voy a dar a la vuelta de la esquina o cada mes.
$10,000, si tú pones 10,000 son 20, $100,000, etcétera. No, eso no funciona así. Cuidado, porque eso son estafas, son Ponzi, que aquí en Ecuador está de moda y que realmente cogen ciertamente a personas inocentes y les estafan de verdad. Y 9, colaboración y apoyo comunitario, que es muy importante. Enfrentar una crisis puede ser más llevadero como el apoyo en la comunidad, por ejemplo, en algunos momentos, en las crisis de algunos países, como por ejemplo acá en Ecuador, se llevaban a cabo el tema de trueques, ¿no es cierto? Si yo te doy una libra de arroz, tú me das una libra de papas y así compensaban ciertamente la forma de cómo trabajar en comunidad en tiempos de crisis. Aquí nos vamos a ir ciertamente a un link donde vamos a compartir ciertamente las 14 recesiones en los últimos 150 años, ¿sí? No voy ciertamente a compartir todo, pero ciertamente todo el texto como tal, pero sin embargo, lo más importante, ¿sí? En los últimos 150 años, el mundo ha sufrido 14 recesiones y se espera que la que causó justamente en el 2020 el coronavirus fue ciertamente el que más fuerte causó según el Banco Mundial. ¿Ok? Entonces, el Banco Mundial espera que el PIB global per cápita se reduzca en un 6% este año, ¿sí? Más que el doble que se registró en la crisis del 2008. ¿Sí? La primera crisis financiera que fue en el 1877, que contrajo la economía en un 2,1%. La recesión se debía llamar pánico. 1871, una grave crisis financiera que desencadenó una depresión en Europa y América del Norte, que duró hasta 1979. Estamos hablando de ciertamente 3 años. Sus causas son variadas, pero tienen que ver, entre otros factores, con la inflación estadounidense y las inversiones especulativas desenfrenadas, ¿no es cierto? Y ya, asimismo vamos a ver, bueno, aquí yo les podría compartir ya en el canal, ya les comparto ahí en Facebook, esto para que ustedes lo puedan revisar. Más adelante ya lo hago, ¿sí? En el 1885, la contracción fue del 0,02%. La contracción económica global de 1885 está directamente relacionada con la recesión estadounidense, que fue desde el 82 hasta el 85. Con 38 meses de duración, fue la tercera recesión más grande de Estados Unidos después de la Gran Depresión de 1929 y la Gran Depresión de 1873. ¿Sí? Miren qué fuerte que sucedió. Aquí ciertamente nos presenta ya un primer crisis de los famosos bichos que nos venden. En 1893 se contrajo la economía en 0,8. La crisis de 1893 fue una depresión económica severa en Estados Unidos. Determinó que en 1897, afectando profundamente a todos los sectores económicos y desencadenando un problema político. Por primera vez, el nivel de desempleo de Estados Unidos superó el 10% durante esa década. Vale la pena recordar que en ese periodo del 73 al 79 o 96, ciertamente fue apodado el momento como la Gran Depresión y mantuvo ese nombre hasta la Gran Depresión de 1930. En 1930, que fue justamente la época de inicios de la Tercera Guerra Mundial, entre otras cosas, perdón, sí, la Segunda Guerra Mundial, perdón, y sobre todo, pues, perdón, en 1930 fue la crisis financiera muy fuerte que también se dio, que ya vamos a ver más adelante. Y bueno, también fue ya los primeros indicios de la Segunda Guerra Mundial, que también por ahí marcó un gran hito también dentro de la misma, ¿sí? La bolsa de Nueva York fue numerosamente un termómetro de las crisis, como ahora mismo, ¿no es cierto? El pánico en 1907 fue la primera crisis financiera del siglo XX. Solo superó la Gran Depresión de 1930.
¿no es cierto? Eso estamos hablando de la cuarta crisis. La quinta, del 1914, aquí estamos hablando ya de la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto? En donde crisis, ciertamente porque cuando no hay dinero, no se venden las cosas, crean esos fantasmas de guerras y todo eso, como ahora mismo está pasando en la actualidad. ¿Sí? Asimismo, vamos a ver que las bolsas de Londres reaccionaron y cerró el 31 de julio, permaneciendo así durante 5 meses. El mercado bursátil de Estados Unidos también cerró un día y estuvo sin operación 4 meses. Más de 50 países experimentaron algún tipo de agotamiento de activos de ejecución bancaria. 10 países que más han gastado en enfrentamiento de la pandemia del coronavirus, como se ubicaron en América Latina. ¿Sí? El número 6 del 1917 al 1921. La recesión de esto ocurrió a finales de la Primera Guerra Mundial, cuando el mundo todavía estaba recuperándose del daño causado por la confrontación. Luego viene en 1930 a 1932, se considera la peor recesión del sistema capitalista del siglo XX. La Gran Depresión también coincide con la crisis del 29, comenzando el año de colapso de la bolsa de Nueva York. Varios países del mundo sufrieron efectos devastadores de esa catástrofe financiera. El 24 de octubre de 1929 se considera su principal punto de referencia para que ese día los precios de las acciones de la bolsa se desplomen drásticamente. El colapso del mercado de valores se consideró como un jueves negro. Miles de acciones se perdieron, pero asimismo, aquí dicho sea de paso, así como cuando siempre hay un ganador, un perdedor, aquí ciertamente hubo un ganador, hubieron muchos ganadores. Y ustedes podrán revisar el por qué les digo esto. En 1938, contracción del 0.5, la recesión comenzó en 1937 durante la recuperación de la depresión, según la Oficina Nacional de Investigación de Economía de Estados Unidos. Esta contracción que duró en mayo del 1937 hasta junio del 1938 y fue la tercera peor recesión del país en el siglo XX. El PIB real de Estados Unidos cayó un 10%. El desempleo, que había disminuido considerablemente desde 1933, alcanzó un 20% y la producción industrial se contrajo un 32%. Miren cómo se va develando todas esas crisis que han pasado nuestros familiares, abuelos, bisabuelos, etcétera. En 1945-46 la recesión fue el resultado directo de periodos de posguerra, ¿no es cierto? El conflicto involucró a más de 70 países, causa daño drástico sobre la economía mundial, prácticamente a Europa y Estados Unidos, ¿no es cierto? Que son cosas muy trascendentales dentro de la misma. En 75, la recesión que arrancó en el 73 y 1975, también fue llamada como la recesión de la década de los 70, que fue un periodo de estancamiento económico en gran parte del mundo occidental, que puso fin al auge económico que siguió a la Segunda Guerra Mundial. A diferencia de esta recesión anterior, fue la estanflación, es decir, una combinación entre recesión y alta inflación. Es loco lo que pasó justamente. Entre estas causas principales se encontraron la crisis del petróleo, ¿sí? Y el colapso del sistema de gestión económica internacional, el tratado de Bretton Woods, ¿no es cierto?, con el llamado Nixon Shock, en una serie de medidas adoptadas por este presidente, que incluyó terminar unilateralmente, convertir el dólar en oro, justamente con ese convenio de Bretton Woods, es decir, que ahí cambiaron el patrón oro por el patrón dólar, ¿no es cierto? Y hasta ahora, pues justamente por eso, ciertamente ya ha pasado muchos años, ya en este caso los países quieren divorciarse de vender el petróleo, sobre todo en dólares, y quieren trabajarlo con moneda local, ¿sí?
En 1982, la contracción fue del 1.3. La recesión principal del 80 fue una severa crisis económica que afectó gravemente al mundo desarrollado a finales de los 70 y los 80. Sus efectos no fueron tan duraderos en Estados Unidos y Japón, pero el alto desempleo continuó afectando a los países como Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico hasta 1985. Sus orígenes se remontan a la crisis del petróleo del 73 y la crisis energética del 79. Hasta entonces fue una recesión más profunda desde el periodo de la posguerra. La número 2 es 1971, contracción de la economía de un 3%. Esta recesión se crea que fue causada por la política monetaria restringida promulgada por los bancos centrales, principalmente en respuesta a las preocupaciones sobre la inflación, la pérdida de una confianza de los consumidores y empresas. Esos factores fueron el resultado del shock, ¿no es cierto?, del precio del petróleo de 1990 y el finales de la Guerra Fría y el posterior caída del gasto de defensa y crisis de ahorro y préstamos, entre otras cosas, ¿sí? En el 2009, que también fue la crisis inmobiliaria de Estados Unidos, ¿no es cierto? Esa ya la que vivimos ciertamente, ya los que tenemos uso de razón, ¿no es cierto? Fue una crisis bastante importante que le afectó a Estados Unidos, Europa sobre todo, en donde ya ahí empecé yo a conocer mucho más profundo de por qué se dieron estas crisis, cuáles fueron el problema de vender. Imagínense que una casa de 120 metros, 150 metros cuadrados en Europa, Estados Unidos, por poner un ejemplo, te costaba en aquel entonces 700, 800 mil dólares o euros, ¿no es cierto? Mientras que aquí en nuestro país, esa misma casa te costaba entre 50 a 60 mil dólares. Entonces, miren cómo se duplicaban los precios ahí. Era una hiper, y ellos gastaban porque los bancos, como tenían a una tasa de interés bajísima del 0.50% máximo a $1, te daban, a 1%, perdón, te daban el préstamo. Entonces la gente vivía en su auge, en su papayal, sacando créditos habidos y por haber. Pero de ahí viene ese colapso y todas esas casas que valían esos precios bajaron drásticamente a tener un costo de 200, incluso bajaron hasta 100, bajo los 100 mil dólares o 100 mil euros. Imagínate que justamente ahí la gente que estaba endeudada de esa casa pagaba el precio real, en ese caso que le costaba 500, 700 mil dólares, pero el banco en el momento de quererla vender, la vendía en 100 mil, 200 mil dólares, o sea, perdían 3 o 4 o 5 o 10 veces más del costo del valor de ese bien. Y el 14, el 2020, la contracción que ya conocemos, justamente esto fue el tema de lo que nos vendieron del tema de este virus que afectó a una economía del 6.2%, ¿sí? Los pronósticos actuales siguen siendo de la recesión mundial y luego pues ahora mismo invade el tema de las guerras que va de Ucrania, Rusia, ahora estamos con Israel, Gaza y luego pues viene una tercera que esperemos que no termine en problemas mayores. Dicho esto, o sea, yo me gustaría que ustedes tengan claro y todo de lo que les acabo de mencionar, queridos amigos, porque realmente esto es lo que está pasando ahora mismo dentro de la economía global y todo esto. No no pasa porque sí. Pero ya, entonces en ese sentido, entonces realmente, eh, perdón, que ahí se me fue la situación. A ver, estoy compartiendo con ustedes el link en Facebook, ¿verdad? Para que ustedes puedan verlo, ver ese link completo, leerlo y que puedan ustedes realmente sacar sus propias conclusiones. Eh, Termino con esto. En tiempos de recesión, siempre va a haber alguien un perdedor y un ganador. Como dice Warren Buffett, uno de los gurús de economía,
ten miedo cuando la gente, no tengas miedo cuando la gente tenga miedo. Y cuando la gente no tiene miedo, tú en cambio, aprovechas de esas oportunidades, ¿ya? Porque realmente eso te va a ayudar a ti a aprovecharte de esa recesión y poder ver qué mercado está para ti comprar, qué mercado está bueno para aprovecharlo y sacarle el jugo que de verdad se merece. Dicho esto, queridos amigos, ha sido un honor haber compartido con ustedes. Nos vemos el próximo domingo en un programa más de Digitalízate a través de Evolución Radio. Cuídate mucho. Chao, chao.